Bueno, como ya comenzamos la semana pasada con toda la gente que se fue, ¿verdad?, de vacaciones, y la semana todavía más se están yendo, entonces prácticamente cada vez lo que resta del año vamos a ser poquitos, ¿no? Hasta la primera semana ya de regreso en enero, si Dios nos permite. Bueno, vamos a ir a Colosenses capítulo 3. Hoy vamos a observar prácticamente dos versículos. Bueno, son dos versículos que quiero hoy compartir de nuestro pasaje, pero prácticamente será un solo versículo, el versículo 16. Y nuestro subtítulo, hermanos, es de la abundancia del corazón. No solamente habla, sino también canta nuestra boca. No solo habla, también canta nuestra boca. Es lo que vamos a observar hoy en Colosenses capítulo 3, versículo 16 y 17. Vamos a leerlo de entrada, nuestro pasaje. Si lo tienen ahí, Colosenses 3, 16 y 17. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Sus Biblias? ¿Sí? No, no lo tienen. No, todavía no está en la pantalla, así que búsquenlo. Colosenses 3, 16 y 17. Vamos a leerlo, por favor, juntos. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Bueno, la semana pasada culminamos la parte de la vestidura, la parte de la vestimenta del creyente. Vimos la parte de cómo no deberíamos de vestirnos y luego cómo deberíamos vestirnos. Hoy vamos a comenzar con otra parte de este capítulo 3, y como le he puesto aquí el subtítulo, de la abundancia del corazón, no solo habla, sino también canta nuestra boca. Si hay un pasaje, hermanos, en el Nuevo Testamento más claro a lo que y cómo debemos cantar los cristianos, está precisamente aquí en nuestro pasaje de esta noche. Ahora, he utilizado este subtítulo, lo he acomodado, precisamente utilizando la declaración de nuestro Señor Jesucristo que Él hace respecto a las diferencias que deben tener los que son hijos de Dios y los que no lo son. Cristo mencionó una de esas diferencias, muchas de las que mencionó, pero lo que estoy usando aquí en nuestro subtítulo de la abundancia del corazón, habla la boca, lo estoy usando precisamente de la declaración de Cristo, y creo que es muy pertinente en nuestro tiempo exhortar dentro de nuestras congregaciones, dentro de la mía, las nuestras, en la que tú perteneces, la que estamos aquí, donde yo también soy parte. Es importante, hermanos, poder exhortar dentro de nuestras congregaciones cuáles son esas diferencias entre un creyente verdadero y uno que no lo es, para que ya sea que mediante la conciencia de aquellos que no lo son todavía, pues puedan ser llevados a un entendimiento, a una convicción, y mientras también tenga que ver con aquellos que sí son verdaderos creyentes, sean llamados por la obra del Espíritu Santo también para hacer cambios sustanciales de su vida. Creo que se puede salir, ¿eh? Aquí sí, pero no sé si los mandos de televisión no escuchan nada, no sé. Bueno, este es el punto más importante respecto a observar
usar este? Ahí está. Bueno, se fue el micrófono de los otros. No sé qué pasaría, ¿verdad? Pero se fueron los micrófonos. Y es importante que podamos observar, hermanos, que en esa diferencia marcada entre los que son y los que no son hijos de Dios, el Señor Jesucristo hizo una clara distinción. Ahí está, perdón. Yo creo que así no se nos cae esto. Ahí sí, a ver. Bueno, entonces hemos dicho que el Señor Jesucristo hizo una clara distinción entre los que son y los que no son hijos de Dios de muchas maneras, pero menciona una de manera muy práctica, que esa sería, diríamos al final, una característica muy visible, porque me parece muy común, hermanos, en estos tiempos, que muchos que se están llamando hijos de Dios solamente porque sus padres van a la iglesia, o porque ellos dicen que nacieron en una familia cristiana, o porque incluso, y lo más común y a la vez lo más triste, es que muchos se llaman cristianos porque sus padres tienen un ministerio en la iglesia, son pastores o son misioneros, y por eso se llaman hijos de Dios. Ahora que las redes, hermanos, sociales son el medio de comunicación más inmediato, universal y más al alcance, nos damos cuenta de lo que siempre ha estado medio oculto respecto precisamente a este asunto. Y es triste, hermanos, ver cómo hijos de cantantes cristianos que uno esperaría que siguieran los pasos de sus padres, me refiero a cantantes cristianos que han sido por muchos años, pues han estado dentro del ámbito evangélico, muchos de esos hijos resulta que sí los siguen en la llamada carrera musical, pero no precisamente cristiana. Y aún peor, algunos de estos hijos, y por lo menos sé de uno, que en lugar de ser un hijo que sigue a su padre en este punto de cantarle al Señor, en lugar de eso canta música del mundo e incluso compone y canta música para la comunidad LGTB, ¿verdad? Un hijo de un cantante cristiano muy conocido, y eso es triste. Ahora, no solamente eso sucede con hijos de cantantes, lo mismo hablo de pastores, misioneros, pero esto solamente, hermanos, eso que vemos por redes sociales solamente es la punta del iceberg, nada más, esa puntita que se ve, porque de fondo, y eso se ve porque, esa punta del iceberg se ve porque son gente que uno conoce, por la música o por las redes sociales, pastores muy conocidos, muy publicitados en el internet. Pero digo, es la punta del iceberg porque si estos hijos de pastores, misioneros, cantantes que se ven y que se pueden exponer a las redes sociales de esta manera, eso manifiestan toda la base, la grande base de muchas iglesias, de hijos, de hermanos que van a las iglesias, es exactamente lo mismo con muchos de ellos, exactamente lo mismo. Y ese es un grave problema, hermanos, porque muchos están yendo a la iglesia pensando que son creyentes, que son cristianos, pero que hay características que evidencian que no. Ahora, yo quiero mencionarles una que el Señor Jesucristo nos dio respecto a este asunto, de una evidencia muy clara, para diferenciar a los que son hijos de Dios y a los que no son. Y no solamente, hermanos, esto sucedió o sucede en nuestro tiempo. No solamente sucede esto en nuestro tiempo, hermanos, esto ha sucedido desde el tiempo del Señor Jesucristo. Por eso Cristo exhortaba y Cristo alertaba a la gente que le escuchaba. Desde el tiempo del Señor Jesucristo había gente cuyas características no eran las de verdaderos creyentes.
Y en ese sentido es precisamente que Cristo menciona una de esas características que deberíamos nosotros tener suficiente, hermanos, entendimiento para observar y para poder ver cómo es que esa característica se evidencia. Miren, vamos a ver cuál es esa característica antes de entrar a nuestro pasaje, porque esa es la base de lo que quiero que hoy hablemos. Dice Lucas capítulo 6, versículo 43 y 45. ¿Cuál es una de esas características que evidencian que uno que es creyente y uno que no es verdadero creyente? Y eso lo dijo Cristo en su tiempo. Lean, dice. Veamos. Ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian. Ahora vean, hermanos, fíjense. Está haciendo Cristo, miren, no se puede llamar al buen árbol el que da mal fruto, ni tampoco un mal árbol el que da buen fruto. No se puede hacer eso, porque inmediatamente se conoce cuando un árbol debe dar el fruto que debe de ser. Un higo no va a dar espinos, ni tampoco de las zarzas, de esas ramas se van a sacar uvas. No se puede hacer. Pero luego aquí viene la aplicación. Vean, el hombre bueno, leamos, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, fíjense bien, hermanos, no estamos nosotros tratando de decir, ¿y tú por qué juzgas? No se trata de juzgar, se trata de hacer claramente la evidencia de lo que es, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, no deberíamos de juzgar tal o cual cosa. Ciertamente no deberíamos juzgar en el sentido de lo que no conocemos, sabemos y que no nos pertenece tal juicio. Pero la Biblia dice claramente, y Cristo dijo claramente, que deberíamos juzgar precisamente lo que es un buen árbol por su fruto y lo que es un mal árbol por su fruto. Ahora uno preguntaría, ¿cómo se juzga eso? ¿Cómo se ve? Y Cristo nos da una pauta en ese sentido. ¿Cuál es? Él dice, lo que habla la boca es una manifestación de lo que hay en el corazón. Ahora, no lo está diciendo en el sentido del enojo, la amargura y algunas cosas del creyente que de pronto suelen pasar en nuestras vidas, frustraciones, sino está hablando en relación al fruto. Es decir, tú puedes saber cuando un árbol es malo porque lo que habla su boca es lo que hay precisamente en su corazón. Ahora, esto es muy importante porque aquí hay un principio regulador que demarca o que hace plenamente la diferencia entre la verdadera vida cristiana o la falsedad de esta vida. Lo que hay dentro del corazón es lo que gobierna nuestras vidas. Lo que está dentro de tu corazón es lo que gobierna nuestra vida. Eso dijo Cristo. Hay que entender esto. Lo que está en tu corazón es lo que gobierna tu vida. Tus pensamientos, tu hablar, tus acciones. ¿De dónde sale todo eso? ¿De dónde sale? Del corazón. Cristo dijo que el corazón es el centro de nuestras emociones. Ahí están las emociones. Está nuestro intelecto. Están nuestras intenciones. Y finalmente también todo eso es lo que mueve nuestra voluntad para
directa entre lo que hay en el corazón y nuestras acciones, pensamientos, pero sobre todo lo que hablamos. De lo que hay en el corazón es de lo que hablamos. Así que Pablo, hermanos, en este párrafo que vamos a estudiar esta noche, de todo lo que hemos venido viendo en el capítulo 3, nos dice, después de habernos dicho que debemos desechar los hechos del viejo hombre, que ya vimos que literalmente significa que debemos desnudar al viejo hombre, dejarlo ya sin ninguna ropaje antiguo. Después de decirnos esto, nos dice cómo deberíamos nosotros hacerlo de una manera muy práctica, cómo podemos nosotros, con un mandamiento muy práctico en nuestras vidas, nos va a decir y le va a decir a los colosenses cuál es la práctica que ellos deben llevar a cabo para poder desarrollarse en su vida espiritual y ser de bendición también al cuerpo de Cristo, es decir, a otros cristianos. Ahora, se las digo prácticamente cuál es esa práctica del creyente y luego culminamos prácticamente. Se los digo y luego después de meditar un poquito nada más en eso, culminamos. Pero pongamos atención en este punto, hermanos. No perdamos esto. Aún en los tiempos del Señor Jesucristo, hizo evidenciar, hizo hacer una diferencia entre el creyente verdadero y el creyente que no, o el creyente verdadero y el incrédulo, dentro del cuerpo de la iglesia. Y una de esas cosas prácticas que hacen la diferencia es lo que habla la boca, porque de la boca precisamente habla de la abundancia del corazón. Una disculpa, es que tengo muchas distracciones ahorita, bastantes distracciones de una y otra parte que pierdo la hilación. Disculpen, hermanos, pero vamos a tratar de mantenernos lo más quietos que podamos y tratar de ver si ya no hay más distracciones en cuanto a sonido y cosas como todas estas. Bueno, así que vamos a ver, hermanos, cuál es esta práctica del creyente que deberíamos mantener y llevar a cabo, hermanos, en nuestras vidas. Y vamos a ver el versículo 16. Dice 3:16. ¿Ya están? Muy bien, dice la palabra, leamos todos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Vean, esto es lo que Pablo nos dice. Miren, si ustedes quieren realmente observar y ver que su vida sea una vida acorde a una nueva persona, Pablo dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y luego enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahora, esta es prácticamente, hermanos, esa es lo que todo creyente debe de hacer, a fin de que su vida tenga el fruto, evidencia el fruto de un verdadero o de un árbol bueno. Si tú eres un árbol bueno, como dijo Cristo, entonces lo vas a manifestar. En primer lugar, de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia en tu corazón habla la boca. Si la abundancia de tu corazón está corrompida porque no tienes a Cristo, de ahí salen los malos pensamientos, homicidios, los hurtos, las fornicaciones, los malos deseos, las avaricias, las envidias, que es idolatría, cosas por las cuales, dice el Señor, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Si es que ese es lo que está en tu corazón, de ahí va a hablar la boca, de ahí se va a manifestar. Ahora, si tú eres un buen árbol, lo que tu boca habla, lo va a manifestar. ¿Y qué debemos hacer para que nuestra boca manifieste lo que hay en el corazón? Pues Pablo dice de manera muy sencilla, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y eso es lo que vamos a observar, hermanos. De forma muy sencilla, es nada más explicar lo que este texto nos dice
en algunas frases. Primero, la palabra, ¿qué debe morar en el corazón de un hombre, de un creyente, de un verdadero hijo de Dios? ¿Qué debe morar? Pero fíjense lo que dice, la palabra de Cristo. La palabra de Cristo. Noten esto, hermanos. La palabra de Cristo. ¿Qué es la palabra de Cristo? Bueno, hay tres posibilidades aquí a lo que se refiere Pablo con la palabra de Cristo. Y hay que entenderlo bien. En primer lugar, puede ser la doctrina acerca de Cristo. La palabra de Cristo puede ser la doctrina acerca de Cristo. Es decir, lo que Pablo venía enseñando en el capítulo 2, capítulo 1, 2 y ahora en el capítulo 3 acerca de Cristo, de su supremacía, lo que Pablo viene enseñando respecto de este asunto, entonces Pablo dice, esa es la palabra de Cristo, la doctrina acerca de Cristo, y que podría ser precisamente la sana doctrina respecto de Cristo, es decir, lo que él ya dijo respecto de Jesucristo, y ciertamente es algo que debe siempre abundar en nuestro corazón, ya que el término que aquí utiliza Pablo, que es logos, el logos de Cristo, la palabra de Cristo, recuerdan que el domingo hablamos acerca del logos. Logos se refiere precisamente en un sentido muy amplio, es una palabra, un término muy amplio y se usa para hablar de el estudio. De hecho, la palabra logos se usa mucho para hablar de estudio respecto de esto. Por ejemplo, teología, logos, teólogos es el estudio acerca de Dios. Y todos esos términos que llevan la palabra logía o logia, en un sentido, palabras compuestas tienen que ver con estudio, como psicología, como pedagogía y cosas como esto. Todo eso, logos significa estudio, en un sentido, la amplitud de algo, lo importante. Así que cuando dice la palabra, el logos de Cristo abunda en vuestros corazones, se está refiriendo Pablo precisamente a la doctrina acerca de Cristo. Muy probablemente se refiere a eso, a la doctrina de Cristo, y podemos utilizar esta expresión así. Cuando Pablo está diciendo la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, muy probablemente se refiere a lo que ustedes han aprendido de Cristo, la doctrina que han aprendido de Cristo more en sus corazones. Nunca pierdan de perspectiva quién es Cristo, y eso puede aplicarse correcta y adecuadamente. Pero también hay una segunda manera en que la palabra de Cristo, ese término, la palabra de Cristo, se podría referir. Y eso podemos decir que la palabra de Cristo se refiere a las mismas palabras que Cristo habló, predicó y enseñó durante su vida terrenal. Cuando Pablo dice la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, también se puede estar refiriendo precisamente a lo que él habló durante su vida terrenal. Y así también sería muy bien aplicado entender esto de esta manera, porque precisamente, hermanos, son las palabras de Cristo las que dan vida eterna. Como dijo Pedro en Juan 6:68, dice el apóstol Pedro, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Así que cuando Pablo dice la palabra de Cristo, quizás se refiere a lo que él enseñó. Se puede referir a lo que Pablo enseñaba de Cristo, pero también se puede referir a lo que Cristo mismo enseñó. Y Cristo mismo dijo que sus palabras eran vida, eran necesarias para todo hombre. En Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que bien puede referirse ese término, la palabra de Cristo, a lo que Pablo enseñaba de Cristo, la doctrina. Pero también se puede referir a las mismas palabras de Cristo que él hablaba, que él decía, porque son vida y son espíritu. Pero también, en tercer lugar, la palabra de Cristo se puede referir precisamente a toda la Escritura. Ahora, déjenme decirles antes de decir esta tercera parte, es que la palabra de Cristo se puede referir a lo que él enseñaba en su ministerio. Aquí hay una clara evidencia, hermanos. Si así se refiere Pablo a esto, hay una clara evidencia de que ya en ese tiempo por lo menos circulaban evangelios a disposición de los colosenses. Estamos hablando que le está hablando a la iglesia de Colosas, y que cuando le dice que la palabra de Cristo, la que él habló, more en sus corazones, ¿cómo la sabrían ellos si no es por medio de los evangelios que estaban ya leyendo? Y hay claros indicios que para este tiempo al menos ya había 2 evangelios circulando, el de Mateo y de Marcos, circulando por todas las iglesias.
lo cual nos deja ver precisamente que ya comenzaba a establecerse el canon de las Escrituras. Ahora, una tercera cosa muy importante, hermanos, es también que cuando Pablo dice la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, se refiere a todas las Escrituras, porque aún cuando la Escritura fue escrita por hombres, ellos escribieron lo que recibieron por inspiración divina, es decir, provenía de Dios. En 2 de Pedro 1:21 nos dice respecto de este asunto de la inspiración, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aun cuando los hombres escribieron esto de manera humana y con su propia letra y aún con su propio estilo, esto provenía de parte de Dios. Así que la palabra de Cristo también se puede referir a toda la Escritura, toda la Biblia, pero más singularmente porque fue Cristo mismo quien dijo que toda la Escritura, que toda la Biblia hablaba de Él. Así que cuando uno dice la palabra de Cristo, pues esta es la palabra de Cristo, porque toda la Biblia habla de Cristo, toda, apunta hacia Él. Eso fue lo que dijo Cristo. Miren, Él dijo que aún el mismo Moisés escribió de Él en Juan 5:46. Dice: porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió Él. Entonces Cristo está diciendo, Moisés mismo en Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, escribió de mí. Ahora, también dice Cristo que toda la Escritura da testimonio de Él. Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que, ¿qué es la palabra de Cristo, hermanos? Cuando Pablo dice aquí, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, ¿qué es la palabra de Cristo? Bueno, se puede referir a toda la doctrina que Pablo enseñaba acerca de Cristo. Se puede referir a todas las palabras de Cristo que él enseñaba de sí mismo. O se puede referir a toda la Escritura que habla precisamente toda acerca de Cristo. En cualquiera de las cosas a lo que se pueda referir, lo importante aquí es esto. Dice que more en abundancia. Que more en abundancia. Esa es la segunda cosa que quiero explicarles. ¿Qué significa que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros? Bueno, la palabra morar es que resida, que viva, que habite. Eso quiere decir morar, ¿verdad? Que viva, resida o habite en nosotros. Y solamente hay tres maneras de que podría morar en nosotros la palabra de Cristo. ¿Cómo? En primer lugar, leyéndola. Nunca puede morar la palabra del Señor en un corazón si no la lee. Si no la lee. Y pareciera ser, hermano, repetitivo, pero hay gente que me ha dicho de pronto, tenemos unos, no sé, creo que 7, 8 años, que tenemos un sistema de lectura anual. Y normalmente yo los pongo en un grupo y estamos tratando de monitorear cada vez o cada vez, pues tratando de hacer una forma en que usted pueda motivarse a leer la Escritura una vez al año. Pero parece irrisorio, hermanos. Hay gente que dice, bueno, ya terminamos de leerla, ¿la tengo que volver a leer el próximo año? Por supuesto que sí. Y en todo el año, y el próximo, y el próximo, y el próximo, y el próximo, porque la única manera de que la palabra de Cristo more en nosotros es, ¿cómo? En primer lugar, leyéndola. Leyéndola. Si no la lees, no va a morar en ti. Y deberíamos definitivamente hacer un esfuerzo, hermanos, para poder hacer que esa palabra more en nosotros. ¿Cómo? Leyendo la Biblia. Ahora, no solamente leyéndola, también meditándola. Meditando la palabra. La lees, pero también la meditas. Si hacemos esto, la palabra del Señor va a empezar a morar en nosotros. Hay que meditar la Biblia. Lo que ya leíste, medítalo. No nada más, leí todos mis 3 capítulos de ahora, para que durante un año pueda yo leer toda la Biblia de ahora, por lo menos leer 3 capítulos. Bueno, ya los leí. No, ahora tengo que meditarla, guardar un momento de quietud, o bien durante mi lectura, algo me atrapa, algo me lleva en ese momento a meditar la palabra, y entonces subrayo, me aparto por un momento, me detengo. No tengo que apresurarme, no debería apresurarme. De hecho, nadie puede meditar, hermanos, con apresuramientos.
Si hay varias cosas que no nos permiten, hermanos, meditar la palabra, son, por lo menos yo reconozco dos muy comunes, muy comunes. Una de ellas es las distracciones. ¿No, hermanos? ¿Usted quiere leer la Biblia frente a la televisión? No va a meditar en ella. Con un radio prendido no va a meditar en ella. Usted va a leer la Biblia con un teléfono a la mano, no va a meditar. ¿Por qué? Porque le va a estar sonando cada rato. Usted va a contestar, usted va a hablar. En todas partes nos distraemos. Tenemos distractores. No vamos a meditar la palabra que estamos leyendo. Esa es una. Y la otra es que si nosotros, hermanos, somos apresurados en la lectura, no meditamos la palabra. Ya quiero terminar rápido, leer, rápido, ya terminé rápido mis 3 capítulos y vámonos. No meditamos la palabra. No, hermanos. Así que, para poder hacer que la palabra de Cristo more en nosotros, debes leerla, debes meditarla, pero en tercer lugar debes memorizarla. Debes memorizar la palabra. Necesitamos memorizar la palabra, si no la palabra de Cristo no va a abundar en nuestras vidas, hermanos. Si tú y yo no memorizamos en tu lectura y no hay un versículo que te capta, algo que dices, este versículo resaltó, pues trata de memorizarlo. Memorízalo. Cuando tú lo memorizas, la palabra de Cristo comienza a morar. Así que, ¿qué dice el apóstol Pablo? Si realmente quieres y deseas que la evidencia de ti como un árbol bueno comience a manifestarse, lo primero que tienes que hacer es que la palabra de Cristo more, pero lo aclara. ¿More cómo, hermanos? En abundancia. More en abundancia. ¿Qué significa esto? Que more en abundancia. Pues, hermanos, que no me puedo yo conformar con leer un capítulo al día. Eso es, hermanos, irrisoriamente, eso es poco. Un capítulo al día leer la Biblia es poco, demasiado poco. No me puedo yo conformar con leer la Biblia solamente cuando vengo al templo. Eso es nada prácticamente. Si yo quiero que la palabra de Cristo more en abundancia en mí, no solamente debo leerla, pero debo leerla suficientemente. No solamente debo meditarla, sino que debo meditarla constantemente. Y no solamente debo de memorizarla, sino debo memorizarla cada vez más que pueda. Es una pena, yo digo muchas veces, que cuando te preguntan un versículo de la Biblia, siempre tienes que recurrir a esos versículos que aprendiste cuando eras niño en la escuela dominical. Juan 3:16, Romanos 5:8, Salmo 23:1, algunos hasta el 1, nada más. Génesis 1:1 y cosas como estas. Y ya después de eso, ¿por qué no hemos aprendido más? ¿Por qué, hermano, no hemos aprendido más textos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Miren, el asunto es que no vemos la importancia de que la palabra de Cristo more en abundancia. En abundancia. Es muy poco lo que hacemos para que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Es muy poco, la verdad, muy poco. Deberíamos no solamente tratar este próximo año que viene de leer una vez la Biblia en el año. ¿Por qué no intentas leerla 2 veces? ¿Sabes cuánto tenías que leer para que tengas 2 veces? 6 capítulos. ¿Sabes cuánto tardas en leer 6 capítulos de la Biblia en términos generales? En términos generales, 15 minutos. En términos generales, capítulos más o menos de 25, 30 versículos. Unos 15 minutos. Pregunto, ¿es mucho o es poco, hermanos? Es poco. ¿Aún es poco o no? Es poco. ¿Cuántos versículos de memoria nos aprendimos este año? ¿Cuántos? Te aseguro que no pasan de 10, si es que aprendimos algunos. No pasan de eso. ¿Cómo entonces queremos que la palabra de Cristo more en abundancia?
en nosotros. ¿Cómo? Miren, finalmente, si yo leo la Biblia y reflexiono en ella y conecto todo esto a la palabra de Cristo, después de que leo y pienso en las palabras de Cristo, en lo que acabo de leer, y después de que haber leído, comienzo a memorizar alguno de esos versículos o al menos una frase que se dice allí, al menos la mantengo en mi mente. En esa idea general que estoy leyendo, la comienzo a conectar con las demás enseñanzas, a reflexionar lo que dice y tratar de memorizar un versículo. Entonces, cuando hago todo esto y de manera asidua y consuetudinaria y constante, entonces la palabra de Cristo comienza a abundar en mi vida. ¿Y cuál es el resultado, hermanos? ¿Cuál es el resultado? Ahí está, dice. La boca, ¿qué comienza a hacer? A hablar. Miren, ¿cómo habla? Versículo 16, ¿cómo habla la boca? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Cómo habla? Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Cuando la palabra de Cristo comienza a morar en mi corazón con abundancia, entonces comienzo a enseñar y a exhortar también a otros. Comenzarás a exhortar a otros. Ahora, enseñar y exhortar a otros no son prácticas delimitadas solamente para los más viejos de la iglesia, no. No son solamente para aquellos que están más experimentados en estar frente a alumnos o a grupos de jóvenes, de varones, de hermanas, no. No se refiere a gente experimentada en eso. Hablar, enseñar y exhortar tampoco es solamente para los que han estudiado en un instituto, no. El exhortar y el poder enseñar a otros es para aquellos donde abunda en su vida y en su corazón la palabra de Cristo. Cuando abunda la palabra de Cristo en la vida y el corazón de una persona, comienza a enseñar y a exhortar con sabiduría, no con enojo, no con sus preferencias, no por orgullo, no por manifestar que sabe más, no. Comienza a hablar porque del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca y comenzarás a enseñar a otros sin convertirte en un maestro, como dijo Pablo o dijo Cristo mismo: no os hagáis maestros. No eres un maestro, simplemente estás enseñando porque abunda la palabra de Cristo en tu boca. Comenzarás a enseñar y exhortar a otros con sabiduría, pero no solamente de la abundancia del corazón habla la boca, también ¿qué? Canta nuestra boca. ¿Qué dice el texto? Vean por favor. 16. Dice, leamos: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones e himnos, cánticos espirituales. Así que no solamente un resultado en nuestras vidas, hermanos, cuando la palabra de Cristo mora en nosotros, es enseñar y exhortar a otros para hacer de bendición al cuerpo de Cristo. No solamente eso, sino que para nuestro propio beneficio, hermanos, un resultado más importante en nuestras vidas es que para nuestro propio beneficio del crecimiento personal y madurez en la vida cristiana es que yo comenzaré realmente, hermanos, a cantar al Señor de una manera muy especial. Dice que lo haremos ¿con qué? ¿Con qué, hermanos? Con gracia. Con gracia. Esta expresión, hermanos, con gracia no se refiere a que vamos a cantar más entonados, ¿no? Probable que no seamos más entonados, ni con más ritmo tampoco, sino que cuando habla aquí que cantaremos con gracia, está hablando de la contemplación que hay en tu corazón respecto de lo que cantas y a quién le cantas, de que quién es Cristo al que le estoy cantando. Por lo tanto, como decía un antiguo teólogo, dejen a los incrédulos esa tonta delicia que toman de sus ridículas y frívolas formas de comunicarse. Dejen sus obscenas canciones y aún algunas inclusive modestas y decentes, déjenlas, porque tenemos el grande privilegio nosotros que nos toca ahora poder usar nuestra boca cantando salmos, himnos
y cánticos espirituales que suenen con gracia en alabanza a nuestro Dios. Y que por la manera y la destreza con que lo cantamos, siempre sea tan agradable que invite a los oyentes a que en su propio corazón dispongan a pasar de un simple sentido de la boca, de un simple sonido que sale de tu boca, a una verdadera exclamación de alabanza y de profundo del corazón de uno que ama y que agradece a Dios por cada una de sus obras magníficas hechas en tu vida. Cuando cantamos, hermanos, al Señor, debemos dejar de pensar en el ritmo, en la melodía misma y concentrarnos en las verdades que dice ese canto. Por eso, hermanos, cuando hagamos esto, solamente se puede lograr esta forma de cantar al Señor cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones. Si no, mire, lo que va a pasar es que ni voy a pensar lo que estoy cantando. Lo que me gusta es el ritmo, lo que me gusta es la melodía, lo que me gusta es que se conecta mis sentimientos con lo que se está escuchando, pero yo no estoy pensando, ni estoy exclamando, ni estoy bendiciendo, ni me siento en el corazón lleno de gracia para cantar. No, no, hermanos, no se logra realmente una verdadera alabanza al Señor con salmos, con himnos o cánticos espirituales, que prácticamente nos está diciendo de estas tres maneras canta con los salmos o canta con himnos o cánticos espirituales. Ni los himnos son los que están en el himnario, eso no se refiere a eso, no se refiere a esto. Simplemente se está diciendo cualquiera que sea la forma, la manera o los tipos de cantos que hay, que en su momento había, lo más importante en todo esto es que puedas cantar de la abundancia de tu corazón. Y hermanos, si la palabra de Cristo no mora en abundancia en mi corazón, ¿cómo puedo alabar a Cristo? No lo voy a alabar, simplemente estoy cantando nada más, para mi propio complacencia, para mi propia complacencia, nada más estoy cantando, porque me gusta ese canto. Este sí me gusta, lo canto. Yo a veces pienso, cuando dirijo acá al frente, yo a veces pienso, hermanos, bueno, ¿por qué hay hermanos que no cantan? Y alguna vez, no sé, preguntando, y no sé acerca de esto, pero preguntando, alguna vez dijo alguien, es que este canto sí me gusta, por eso sí lo canto. Pero entonces no estás cantando para el Señor. Estás cantando para tu propia complacencia, porque es lo que te gusta. Hermanos, si la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones, no solamente vamos a enseñar y exhortar, también vamos a cantar con gracia en los corazones. Así que te quiero invitar, hermanos, a que podamos dar el fruto de un buen árbol. Y ese fruto lo da de lo que abunda el corazón. ¿Qué abunda en tu corazón? Si no abunda la palabra de Cristo, no puedes hacer eso. Necesitamos de manera muy práctica comenzar a hacer que la palabra de Cristo more abundantemente en el corazón. ¿Y cómo lo hacemos? Leyendo la palabra, meditando la palabra y memorizando la palabra. Y así vas a hacer que abunde la palabra de Cristo en tu corazón. Vamos a orar, por favor. Señor, te rogamos en esta noche que nos ayudes, no solamente a hablar de la abundancia del corazón, sino incluso a cantar de esa abundancia. Perdónanos, Padre, porque quizás mucho de lo que abunda en nuestros corazones es enojo, distracciones de este mundo, cosas de este mundo, Señor, y por eso es que hablamos de tantas cosas, pero menos de Cristo. Por eso es que en nuestras pláticas quizás cristianas hablamos de chismes y de cosas de otros y no de Cristo. Y por eso quizás es que muchas de las veces estamos tan apurados y deseosos de que otros escuchen nuestra opinión acerca de cómo se deberían hacer las cosas dentro de la iglesia, dentro del trabajo, dentro de la familia, y no estamos hablando de Cristo, porque lo que está abundando en nuestro corazón es eso, Padre. Perdónanos.
Perdónanos, Señor, si hemos sido motivo de que otros, Señor, sean dañados y empapados de cosas que no deberían, en lugar de ser llenos de la exhortación y la enseñanza de Cristo. Perdónanos, Dios, si tenemos por costumbre hablar de cosas que no edifican y permitir, Señor, que nuestro corazón se llene y que nuestra boca hable de cosas que no deberíamos. Pero te ruego en el nombre de Cristo que nos ayudes, Padre, para poder hacer que abunde la palabra de Cristo en nuestro corazón. Te ruego, Padre, que nos ayudes. Danos una visión clara de cómo podemos hacerlo y un deseo inmediato. Te rogamos, Padre, de tu ayuda en nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a